Reescribiendo la historia con JJ Chávez. En esta edición, Enrique Dussel y Atilio Borón reescribiendo el pensamiento latinoamericano. Buenas tardes, bienvenidos a su sexto programa de Reescribiendo la Historia, esta vez dedicado al pensamiento latinoamericano. Analizaremos la obra de Atilio Borón y el pensamiento postmodernista de Enrique Dussel. Para esto hemos invitado a dos expertos. El doctor José Cambra analizará a Borón y el doctor Antonio Cortés analizará la obra de Enrique Dussel. Todo esto después de la pausa. Bienvenidos al canal de YouTube de la Dirección de Tecnología Educativa. Aquí podrás encontrar una serie de recursos didácticos y tecnológicos que te ayudarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podrás encontrar congresos, foros, talleres, recursos audiovisuales en general, documentación de investigaciones, programas radiales y televisivos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y puedas estar permanentemente informado de cada una de las innovaciones que estamos trabajando para ti. Suscríbete. Estamos de vuelta, reescribiendo la historia. El pensamiento latinoamericano de Atilio Borón, el pensamiento crítico. Profesor Cambra, ¿a qué se refiere don Atilio Borón al expresar este punto de vista? Atilio Borón tiene que vivir la experiencia de las dictaduras en el Cono Sur que fueron sembradas de la mano del Imperio norteamericano. Y se desarrolla en todo el Cono Sur y también en Centroamérica una lucha por la democratización de esos países. Al calor de esa lucha por la democratización correcta, además, por lograr libertades democráticas para toda la población y todos los sectores, Atilio Borón reflexiona sobre los resultados de ese movimiento social tan importante, ese movimiento social tan diverso que se dio en esos países. Tal vez el que más conocemos es el de Chile, en función de el referéndum por el no a la dictadura de Pinochet, pero también conocemos, por ejemplo, los logros de Argentina, cuando a raíz de la aventura de los militares argentinos para desviar la atención y se metan a recuperar las Islas Malvinas, que habían sido capturadas por el Imperio Inglés en 1833, sufre una derrota militar, pero también la población aprovecha para entrar y lograr empujarlos fuera del poder. Todo eso se hace a través de pactos entre sectores de poder económico en ese país y los militares y la intervención norteamericana, que había propiciado las dictaduras, y hoy veía que las dictaduras eran un instrumento desgastado. En función de eso, hay una política de democratización, la expresa el presidente Carter en los Estados Unidos, y Atilio Borón tiene una reflexión, y es correcta la lucha por la democratización, pero la pregunta es, ¿cuál es la democracia que nos están deparando? O sea, ¿es la democracia a la que aspiran los que lucharon contra esa dictadura en la clandestinidad? ¿Es la democracia de las grandes masas que entran a hacer historia cuando el miedo se quita y ven la debilidad hacia arriba? O sea, ¿es esa la democracia restringida, la democracia que pueden acceder a aquellos que tienen el dinero para ser candidatos? Y de pronto comienzo a hablar y parecía que estuviera hablando de Panamá de hoy. Eso es lo que sirve Atilio Borón, para decirnos, por ejemplo, que una lucha justa contra un régimen como el de Noriega nunca pudo haber terminado en una invasión que nos escamoteó la lucha por la democracia, porque al final no es la población la que decide. En el Panamá de hoy hay un acuerdo secreto negociado entre varios gobiernos, se llama TISA, en que las profesiones van a poder ser ocupadas por extranjeros, su profesión, la de él, la mía, la suya, pero yo no tengo nada contra los extranjeros. La pregunta es por qué hoy en este país se propicia la mano de obra extranjera, y para eso nos sirve también Atilio Borón,
porque resulta que esa es mano de obra más calificada. Han abandonado la educación pública y la han resuelto por la vía de traer mano de obra calificada, pero que le pagan peor. Cuando aquí se habla mal del extranjero, yo me sonrojo, porque estamos mirando al de al lado y no estamos mirando al de arriba. El de arriba es que él hace el negocio con los extranjeros. Esta reflexión teórica de Atilio Borón implica que la corrupción es intrínseca al sistema. Si hay una democracia que no permite que los electores manden sobre los gobernantes, sino que los gobernantes manden sobre el pueblo, tenemos el hilo conductor de la corrupción, porque tienen manos libres para hacer lo que les da la gana. Entonces, precisamente, Borón es el teórico de la crítica a la democracia tradicional. No quiere la dictadura, lucha contra la dictadura, está porque se acaben las dictaduras, pero también dice que no puede ser una democracia, entre comillas, clasista, porque al ser una democracia que restringe el acceso a los puestos a aquellos que tienen el dinero para impulsarse a ellos, no es democracia. Ese es parte del planteamiento central de Borón. Y Borón rescata un concepto que a la gente parece que le da miedo decir, rescata el concepto de clase social. Y es verdad, en el Panamá de hoy, los de abajo sabemos que no somos de arriba, así de sencillo. Y los de abajo sabemos que los que gobiernan son los de arriba. Y por lo tanto, por eso es que los de arriba le pueden dar miles de dólares a un colegio católico, mientras las escuelas ranchos siguen perviviendo para vergüenza de la nación y para el maltrato de los pueblos originarios en la comarca Nuevo Bulé. O sea, esas asincronías lo que expresan es precisamente la desigualdad en el ejercicio del poder. Y ese es el centro nodal del pensamiento de Atilio Borón, que nos permite analizar la contemporaneidad. Una contemporaneidad llena de recursos tecnológicos y carente de verdadera democracia integral, donde la gente se apropie de sus vidas. Por ejemplo, yo tengo una vergüenza particular por este país, por el mío. Y es que aquí en este país, donde yo he visto niñas embarazadas de 10 años, 11 años, 12 años, 14 años, y sucede que las adolescentes llegan a la iniciación sexual a esas edades, aquí se nos dice que no podemos dar educación integral en sexualidad, que no significa lo genital, significa enseñar que no puede haber machismo, que no puede haber gente que te diga que tienes que dar pruebas de amor, que tiene que haber una relación horizontal, una relación igualitaria. O sea, ¿me explico? O sea, se inventan cosas en un país en donde la doble moral campea y resulta que sometemos a nuestra juventud a las enfermedades de transmisión sexual, al VIH, a todo eso, y no les damos una orientación, dicen, en valores, yo quiero decir en vida. O sea, no les damos una orientación moderna para que sepan tomar decisiones. Entonces yo creo que ese concepto de democracia también tiene que ver con el conocimiento. O sea, el conocimiento es poder y por lo tanto el conocimiento tiene que estar totalmente distribuido. Es verdad que tenemos acceso al conocimiento hoy por la vía de Internet y los recursos tecnológicos, pero eso no es lo mismo que el acceso al poder, fíjese. Aunque tengamos el conocimiento, nos impiden ejercer el poder. Y yo creo que esto es una de las cosas más importantes. La gente joven de este país tiene sueldos espantosamente bajos, trabajos temporales, sin seguro social, o sea, precarios. O sea, lo que se está institucionalizando es la falta de oportunidades para la gente joven, para las mayorías jóvenes. Hay un grupo de gente joven que efectivamente, producto de que hereda propiedades, está encaminándose con una educación distinta hacia gerenciar lo que era de sus padres. Profesor Cambra, ha tocado usted en su discurso 3 puntos que son medulares para poder sobrepasar este fenómeno que estamos viviendo, que es corrupción, flexibilidad de las leyes de quien gobierna, pero a su favor, nunca a favor del pueblo. O sea, me perpetúo en el cargo, tengo impunidad, el lado angosto para el pueblo y el ancho para mí. Incluso eso transgrede a la empresa privada, porque fíjese, si estudias mucho estás sobrevaluado
no te lo puedo pagar. No te lo puedo pagar. Y si no estudias nada, no estás calificado. Entonces queda nuestra clase profesional en un vacío. Totalmente. En un vacío. No, es un limbo. Entonces, cuando hablamos de ese problema, cuando lo afrontamos, entonces vienen con la demagogia de los valores, de los movimientos subversivos, de que quieren inestabilizar el país. Entonces tenemos unos gobiernos y unas clases gobernantes formadas por oligarquías, por sus aliados, por malos políticos, por no decir otra cosa, que logran converger en el poder y nos tienen secuestrados. El Estado Nacional está secuestrado. Pero aquí también yo creo que vale la pena retomar el pensamiento del economista persa Samir Amin cuando habla de la dependencia. Está clarito lo que dijo el doctor Cambra. Definitivamente, en ese contexto de rejuego del poder, creo que nos han ido estructurando una sociedad de ficción. Un Hollywood. Y donde, como decía el doctor Cambra, el concepto de democracia vacío totalmente de su contenido. Sí. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un profesional como el doctor Juan Jované participe en elecciones y reciba cerca de 11.000 votos? ¿Por qué? Si era una persona que además tenía un impacto entre los jóvenes. Pero es que la maquinaria electoral está diseñada para que el voto se redireccione hacia quienes tienen el poder económico. Por ejemplo, para un solo ejemplo de Y eso. lo ahogan presupuestariamente. Exactamente. Por ser independiente no tienes el caudal, pero ¿qué caudal si apenas es una postulación primera? De eso es de lo que trata el pensamiento profundo de Borón. Borón atiende al problema, por ejemplo, él reivindica de nuevo la palabra imperialismo. Dice, ¿por qué no llamamos a las cosas por su nombre? El imperio es el imperio. No tenía que llegar Donald Trump para que nos diéramos cuenta de eso. Porque el muro lo estaban construyendo desde antes. De Trump. Desde antes. Entonces, sucede que nosotros, que jamás tuvimos acuerdo con el muro de Berlín, nos encontramos con un muro contra nuestros hermanos hispanos en los Estados Unidos. Entonces, el imperio sigue existiendo. El imperio sigue existiendo porque el imperio, al fin y al cabo, lo que busca es mano de obra barata, flexibilizar las relaciones laborales y garantizar mucha mayor ganancia en el terreno de la educación. Correcto. Por ejemplo, en el terreno de la educación. Mire, hay una investigación excelente de Senacid que yo se la oí al doctor Julio Escobar en una presentación en la Asociación de Profesores de la República de Panamá, donde él explicaba en la gráfica que había una ultraminoría de la población que estaba en esas escuelas carísimas que tienen que hacer donaciones de $7,000, $10,000, que tiene un nivel de aprendizaje espectacular. Y en cambio, claro, 15 estudiantes por aula, tú no ves a ningún profesor de matemáticas dando español también, nada de esas cosas que se hacen del lado de lo público. Y entonces, o sea, en el lado de lo público tiene 52 estudiantes en el aula, o sea, no hay 37 o 38 horas, 24, 28, claro. Metodológica, ni recursos Exactamente. didácticos. Entonces dice, en la parte verde, me acuerdo que la gráfica era así, estaban muy pocas escuelas del país y un sector minoritario con una excelente calidad de aprendizaje. Y del otro lado, imperceptible, eso es horrible, estaban las escuelas privadas pequeñas y todas las públicas. Y todas las públicas. O sea, estamos construyendo la brecha del conocimiento en el momento en que menos podríamos tenerlo, porque tengo un acceso digital espectacular en estos momentos. Pero, por ejemplo, en los colegios públicos se prohíben los celulares. O sea, no han capacitado a los docentes para que sepan que el celular es un instrumento de aprendizaje porque le gusta al muchacho y lo puedes usar para que investigue y aprenda en el aula. Igual no han actualizado en los docentes muchos otros aspectos aparte de la tecnología, para que ellos puedan suplir en el aula de clase falencias que tiene nuestra sociedad, que son muchas. Exactamente. Y que realmente es un fiel reflejo de una nueva etapa en la historia, ya no contemporánea propiamente dicha, sino cibernética. Propia de la posmodernidad o de la transmodernidad, ¿no? Pero además hay una crisis civilizatoria atravesando todo eso, porque la gente cree que la posmodernidad tiene la idea de la ilustración que es hacia el progreso. No, para nada. Aquí hay más elementos de barbarie
que de otra cosa disfrazado. Igual crisis de la razón. Diríamos eso, que moderno es tan moderna la modernidad, cuando realmente tiene elementos antimodernos dentro de su propio total. Y no nos da opciones el modelo para enmendar. Lo más peligroso de todo, el modelo no nos da opciones para enmendar, entonces vamos en un retroceso. Y yo creo que también se ha retomado la parte educativa, eso es fundamental, vital, porque por ahí leía un letrero que decía que la educación realmente posibilitaba la participación en ejercicio del poder, porque si tú eres, dice, nos dominarán no por la fuerza sino por ignorancia, y definitivamente lo que dice aquí el doctor Cambra exactamente está orientado hacia eso, que las clases populares no tengan acceso ni manejo ni de esa tecnología que de una u otra manera coadyuvan al proceso de enseñanza. Martí afirmaba ser cultos para ser libres. Excelente, así es. Vamos a ver qué opciones nos presenta Enrique Dussel respecto a este fenómeno, todo después del siguiente cambio. Tecnomedia, tu herramienta educativa multimedia, en apoyo a la docencia por la Universidad de Panamá. Tecnomedia es un sistema diseñado en la Universidad de Panamá para la creación de contenidos multimedia como apoyo a la docencia presencial y virtual, desde la preparación del material docente hasta la distribución a través de los distintos recursos multimedias a los destinatarios. Tecnomedia es un sistema de producción de materiales educativos de alta calidad, siendo un apoyo y complemento a la enseñanza presencial e integrando en ella todas las herramientas del Internet y campus virtual. Tecnomedia es un sistema innovador, disponible en la Dirección de Tecnología Educativa, brindando los mejores instrumentos, materiales y técnicos al servicio del profesorado. El docente será el propietario intelectual del contenido de la obra. Es un método sencillo, no requiere conocimientos audiovisuales o técnicos por parte del docente. Tecnomedia, tu herramienta educativa. Para reservas e información, 523-5575, tecnoeduc507@gmail.com y en redes, @tecnoeduc507. Tecnomedia, tu herramienta para la educación. Estamos de vuelta, reescribiendo la historia. Estamos de vuelta. Atilio Borón nos presenta un escenario para el análisis, pero Enrique Dussel nos presenta una posible solución o una acción de pensamiento crítico para poder analizar esta problemática. A ver, profesor. Bueno, toda vez que se hable de una persona relevante, ¿verdad?, en la historiografía latinoamericana, como es el caso del doctor Enrique Dussel, creo que el pensamiento de él está ligado a una realidad que él ha vivido, experimentado y que se ha desarrollado en el contexto meramente latinoamericano. Digo esto porque en realidad ubicaría la figura de Dussel en uno de los tres momentos que vive América Latina. El primer momento que vive América Latina obviamente es de desastres total. Se ha experimentado una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, la depresión de 1929, surgimiento de nuevas ideologías, el comunismo. Y eso declina ya más o menos hasta el 47, por ahí, cuando ya se introduce el Plan Marshall y hay que recuperar en la Segunda Guerra Mundial a Europa. Ese periodo que va ahí hasta los años 70, yo lo llamaría pues una época más o menos de progreso, no en términos de comillas, por el hecho de que el desarrollo para América Latina realmente no lo podemos explicar en esa línea, sino tomando en cuenta la relación que hay con un centro de poder, que de una u otra manera subsume a las sociedades latinoamericanas a una condición de dependencia permanente. Entonces, en ese contexto que va hasta los años 70, yo diría que hay dos cosas importantísimas: la Guerra Fría y la guerra de baja intensidad y la teoría de la seguridad nacional. Ese contexto es difícil para América Latina.
en ese contexto creo que surgen pensadores, cientistas latinoamericanos contestatarios. Dussel no deja de ser la excepción. Dussel, en los años, es decir, la experiencia, la elaboración de su pensamiento parte desde Mendoza en Argentina, cuando era profesor en la universidad. Luego pasa a Brasil, una experiencia interesante en Brasil, que es la teología de la liberación, en el grupo de Itaicí. Y luego pasa a México en el año 70, ya está en México, que es otra condición donde hay una plurietnicidad, que realmente cómo comprenderla en función de una identidad nacional. Entonces, ese proceso es lo que yo creo que logra estructurar un pensamiento de Dussel que tiende a dar un abordaje epistemológico no solo a la realidad social, sino económica, política, inclusive cómo vincula la situación del poder de la Iglesia con el poder secular. O sea, una relación Iglesia-Estado. Es una parte medular que de una u otra forma está expresado en algunas historias que él publicó. Por ejemplo, Historia de la Iglesia en América Latina. Interesante. América Latina, dependencia y liberación. Es otro texto muy importante de lectura obligada que nos permite abordar los mismos temas que incluso señala el doctor Cambra cuando habla de Atilio Borón. Es decir, cómo lo económico subsume en su esfera la esfera social y la esfera política. Y en ese contexto, obviamente, vamos a tener nosotros que explicarnos de que definitivamente las oligarquías nuestras latinoamericanas, antinacionales por excelencia, vinculan sus intereses familiares con un poder externo y en función de eso es que ejercen un poder nacional. Esta situación realmente es de denuncia por parte de Dussel cuando él habla de la teología de la liberación. Pero, claro, él advierte también que este pensamiento no es más que una lógica consecuencia de lo que se dio primero en América Latina, una historia de las ideas en América Latina, porque realmente Europa, el eurocentrismo, el enocentrismo, negaba toda posibilidad de América Latina desde el punto de vista de cultura, de desarrollo, pensamiento. También el latinoamericano que iba a Europa sucumbía al síndrome de Europa también. ¿Cómo no? Quedaba y muchas enfermo. veces nos hicieron creer en nuestras lecciones que el occidente era todo nuestro marco referencial, cuando realmente nosotros, si vemos nuestra historia, hay ubicar a América en un extremo y a Europa en otro, pero en ese contexto se olvida de que hay ideas que vienen deslizándose desde el oriente. Entonces, Europa no es el arquetipo al que tenemos que estar mirando y al cual debemos estar en condición de dependencia, porque realmente, y él lo habla en cuanto a la teología. Él dice, ¿por qué tenemos que estar pensando en función de una teología que nos viene fabricada desde Europa? ¿Por qué no partimos de nuestra realidad y generamos una teología latinoamericana propiamente dicha? Hay un detalle interesante de lo que está hablando el doctor Cortés. Dos de ellos. Uno, originario de Mendoza. En Mendoza también hay una de las escuelas, la de Pichon Rivière, que plantea la teoría del grupo emergente en el sentido de que cuando hacemos educación tenemos que partir de las realidades de las personas y las realidades de las personas nos permiten construir lo que hoy se llama con Sausabel aprendizaje significativo, que los chicos y las chicas eso les interese porque les significa algo. Y eso en realidad viene en el mismo momento que Dussel apuesta y es sintomático, es de un pensamiento que comienza a cuestionar lo tradicional, como bien señala el doctor Cortés. Pero también hay otro elemento. Ha habido el ayornamiento del Concilio Vaticano II. Excelente. Y ese ayornamiento del Concilio Vaticano II se expresa en América Latina en el Consejo Episcopal de América Latina de 1969. O sea, las bases de la teología de la liberación están en la vuelta al mundo del ayornamiento del Concilio Vaticano II y del CELAM. Lo pienso porque ahora veo al Papa yendo a Bogotá, al CELAM,
y pienso qué distintos los planteamientos del CELAM de hoy. O sea, el Papa que va allá, de verdad, está mucho más adelante que los obispos nuestros. Sí. Mire, excelente. Yo creo que esta acotación que hace el doctor Cámara es interesante en los términos de que cuando se habla de teología de la liberación, de historia de la Iglesia, en el contexto latinoamericano, el Vaticano II señala un hito en la historia. ¿Por qué? Porque es un declararse a favor de los pobres. Oíme, es un avance significativo. Tanto es así que definitivamente cuando viene Roosevelt a América Latina y le dice, bueno, ¿con quién más voy a dialogar con la Iglesia Católica? Y él advierte todo lo que está sucediendo, dice, con esa gente no tenemos nada que hablar. Y entonces comienza a invadir América Latina de sectas y Biblias. Pero claro, estratégicamente para neutralizar esta concepción que de una u otra manera implicaba un avance tremendo. Vaticano II es el punto de retoma de ese carácter sinodal que se gestó en las comunidades paleocristianas. Y por cierto, en Panamá lamentablemente ha abortado ese proceso con el asesinato de Héctor Gallego, que era la expresión visible de esa corriente de teología de la liberación. Excelente. Era como el prototipo a cuajar un proyecto nacional. Comprendió que la teología sin una pastoral no sirve. Y una teología sin contenido teológico no sirve. Una iglesia sin feligreses que piensen no sirve tampoco. Ese mismo es, claro. Y ese Vaticano II es clave. Y tanto es así que la reunión en Río de Janeiro de Aparecida, en la ciudad de Aparecida, toda la retoma que hay de la teología de la liberación y en donde le ponen como especie de desafío a Vaticano II, sí. ¿En qué términos se puede hablar de desafío? Es asumir precisamente una acción directa a favor de los pobres. Y no es comunismo, ¿eh? No, y es que la teología no es de la socialismo. liberación es una opción, según lo que leí, me llamó mucho la atención, que pese a que parezca desapercibida o que ha tenido un opacamiento, no es así, sino que se está reinventando, replanteando, ampliando y adecuándose a las necesidades actuales, sobre todo de las capas bajas o de los pobres. Entonces, eso es lo bonito de este planteamiento. Pero, y diría algo más de lo que acotaba aquí el doctor Cámara, y es el hecho de que históricamente hay el desarrollo sí de un cristianismo que va en los siglos I, II, III y IV. Ahí termina y comienza un proceso totalmente diferente que es de cristiandad y que lo acuña Dussel. ¿Por qué lo acuña? Precisamente porque ese proceso de cristiandad vincula a la iglesia en el rejuego del poder durante toda la Edad Media. Y la institucionaliza la iglesia y lo convierte en un aparato burocrático coadyugado al Estado, al poder. Y ajena a toda la realidad de la pobreza que en el caso particular América Latina. Y yo creo que el asombro del doctor Cámara en relación a lo que produce CELAM es admisible. ¿En qué sentido? Que mucho antes, vamos a decir, de los años 60, el discurso era un tanto ambiguo, pero después yo creo que eso se debe a que el Monseñor Larraín, obispo de Talca, Chile, asume una postura totalmente latinoamericanista. Y realmente después eso... o sea, todos los... Amarra todo eso. Méndez Arceo en Cuernavaca, México. Romero en El Salvador. Y comienzan a articular. Y son asesinados en muchos de los casos. Porque Héctor Gallego. Son declarados enemigos públicos. Totalmente. Y yo quiero acotar a lo que dice el doctor Cortés, que en el pensamiento de Dussel hay un elemento fundamental, que es que plantea que el ser humano tiene que construir su propio conocimiento, no puede ser el receptáculo del conocimiento de otro. Esto es tan interesante porque Dussel de alguna manera bebe de Paulo Freire, claro, de educación como práctica de libertad, de pedagogía del oprimido. Y hoy es mucho más importante porque quiero decir que a Dussel se estudia en las escuelas de educación popular de América Latina,
precisamente por ser la expresión de una filosofía que plantea que los individuos sí podemos liberarnos con un movimiento colectivo, pero lo tenemos que hacer en función de conocer desde nuestras propias categorías. Por eso el doctor Cortés decía, tenemos filosofía, sí hemos pensado en América Latina. Lo que pasa es que las armas y el poder económico lo que han querido es acallar ese pensamiento. Así es. Que cada vez es más evidente y vigente, porque siguen dándose situaciones, sigue la gente acuerpando, siguen dándose pequeños focos de... Siguiendo la línea, lo que dice el doctor Cambra, enfatiza en que realmente nosotros estamos urgidos de redefinir nuestra identidad. Todo, claro. Porque yo creo que es el camino quizás para lograr una unidad, que no la hemos logrado. Y que parece ser un sueño de opio, pero hay que trabajar en ello. Por ejemplo, toda la campaña que hay contra Venezuela, en el sentido de su gobierno, independiente de que yo no comparta cosas probablemente de ese gobierno, pero hay una campaña donde además el jefe de la diplomacia norteamericana dice con toda claridad que ellos van a plantearse la opción militar para Venezuela. Y yo, si soy panameño, eso jamás lo podré pensar. Porque que la solución. Fuimos víctimas y sufrimos eso. Porque sucede que los muertos de la dictadura en la época de el inicio 68, 69 y las cosas que se dieron, y sobre todo en la época de Noriega, no llegaban a 130. Pero resulta que la invasión nos provocó 3.000 muertos que nunca hemos podido contabilizar completamente. Por lo tanto, el imperio no invade para solucionar problemas, el imperio invade para sus intereses. Por eso cuando la guerra del Golfo, la guerra de Irak, decíamos que era sangre por petróleo. Por petróleo. Sí, sangre por petróleo. Lo cual genera más crisis. Bien, estimados profesores, muchos temas en el tapete, poco tiempo para debatir, nos genera una serie de reflexiones y conclusiones, generar conocimiento propio, todo esto en el próximo bloque. Bienvenidos al canal de YouTube de la Dirección de Tecnología Educativa. Aquí podrás encontrar una serie de recursos didácticos y tecnológicos que te ayudarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podrás encontrar congresos, foros, talleres, recursos audiovisuales en general, documentación de investigaciones, programas radiales y televisivos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y puedas estar permanentemente informado de cada una de las innovaciones que estamos trabajando para ti. Suscríbete. Estamos de vuelta, reescribiendo la historia. De vuelta en la parte final del programa, esta vez abierto a las reflexiones. Profesor Cortés, profesor Cambra, reflexionemos al respecto. Bueno, yo a manera de síntesis diría que Dussel tiene esa particularidad de expresarnos a través de un pensamiento meramente teológico, que es posible vincular teología y vida. Es fundamental, y eso está en Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, gozos y esperanzas, y obviamente las exigencias que nos plantea Aparecida. Yo creo que es, por decirlo así, una obligación de todo latinoamericano de tener plena conciencia de que la religión no es una cosa trascendente, digamos metafísica. La religión, en el caso particular del cristianismo, está vinculado a las comunidades, a la comunidad latinoamericana en términos de ¿qué? De su pasión, de sus sufrimientos. Yo creo que la Iglesia camina ahí, debe caminar, es lo que nos dice Vaticano II. Y definitivamente el Papa está en esa línea. Creo que esa posibilidad nos dará a nosotros un sinfín de tareas para ir desvinculándonos precisamente de esa dependencia cultural que muchas veces nos orienta de manera inconsciente a tener como referente a Europa. Yo creo que esto nos ayudará en causar todos nuestros esfuerzos hacia el logro de una estructuración de una identidad consona con nuestra propia realidad. Profesor Cambra, ¿qué reflexiones nos deja Atilio Borón en su pensamiento crítico? Estaba pensando en mis estudiantes de secundaria hasta hace un año
Estaba pensando que no existe democracia en las escuelas públicas panameñas. Estaba pensando que hasta 1982 hubo movimiento estudiantil. Estaba pensando que había voceros de salón. Estaba pensando que había directivas de asociaciones federadas. Estaba pensando que había Federación de Estudiantes de Panamá. Y los profesores respetábamos a los estudiantes porque se formaban como ciudadanos, ejerciendo poder, ejerciendo pensamiento propio, autodeterminándose. Lo perdimos en el 82 y resulta que eso hay que recuperarlo. Yo quiero que se cumpla la Ley Orgánica de Educación cuando dice en su artículo 194 que los reglamentos internos de los colegios tienen que ser discutidos con los profesores y con los representantes de los estudiantes, para que los estudiantes tengan el derecho de pensar y se les respete el ejercicio de pensar. Eso es Borón aplicando. Muy bien, hemos llegado al final de este programa. Hasta pronto y no se lo pierdan. Reescribiendo la historia, una producción de la Dirección de Tecnología Educativa.